Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones en el Evangelio de Juan. Y vamos a terminar el capítulo 5 que comenzamos la semana pasada. Recuerdan que estuvimos viendo el encuentro de Jesús con un hombre diferente. Habíamos visto el encuentro de Jesús con Nicodemo, vimos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana y después vimos el encuentro de Jesús con aquel hombre que era un paralítico, que llevaba 38 años postrado en una camilla. Vimos que el resultado de ese encuentro no fue lo que uno hubiese imaginado. Uno hubiese imaginado un hombre que fue sanado y que cayó postrado a los pies del Señor. Pero vimos todo lo contrario. Este hombre, lejos de ser agradecido y lejos de postrarse a los pies del Señor, siguió su camino y no se encontró con el Salvador. Hoy vamos a continuar la lectura en el versículo 16 y vamos a leer del 16 al 30. Es un texto un poco largo y es un texto que, como vamos a hablar ahora, cuando lo leemos por primera vez puede parecer un poco confuso, puede parecer un poco difícil de entender. Ya vamos a hablar por qué, pero es un texto que es importantísimo porque nos habla de cómo Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre y cuál es la autoridad que tiene para poder ser Él el único que cumpla esa voluntad. Vamos a comenzar leyendo el texto, Juan 5, versículos 16 al 30. Precisamente por esto, los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas les mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Al Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, ya que viene la hora, ya ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo delante del Señor, pedirle que sea Él quien nos dirija, sea Él quien nos hable, quien nos confronte y quien nos edifique a través de este pasaje. Padre, te damos las gracias, Señor, nuevamente por estar delante de ti, pudiendo escucharte, pudiendo estudiar, escudriñar tu palabra, Señor. Te pedimos que pongas en nosotros ese deseo, Señor, de conocerte más, esa sumisión de recibir tu palabra con un corazón dispuesto, Señor, un corazón dispuesto a ser quebrantado, a ser transformado, a ser cambiado, y que hagas de nosotros, Señor, cada día siervos más sumisos, siervos más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Padre, si hay algunos hermanos que aún vienen en camino, te pedimos que los traigas, Señor, con bien, y a los que estamos acá, Señor, que nos ayudes a poner de lado cualquier distracción, cualquier cosa que nos pueda estar separando de escucharte, de entenderte y de someternos a ti, Señor.
Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén, amén. Y amén. Ok, en este pasaje que acabamos de leer, encontramos lo que pudiéramos llamar un discurso de Jesús. No vemos, como vimos la semana pasada y hemos visto en otros momentos, una narración de un evento que ocurrió, sino vemos a Jesús mismo hablando, a Jesús declarando cosas sobre él mismo. Y es interesante que cuando vemos este texto, pudiera parecer que Juan, mientras nos va contando lo que Jesús dijo, va para adelante y va para atrás. Uno no ve una línea progresiva. En lugar de ir con una progresión continua de ideas, pareciera que el texto comienza con una idea, cambia a otra, luego vuelve a la misma, luego va a una tercera, luego vuelve a la segunda, luego vuelve a la primera, va a una cuarta y así va, para adelante y para atrás, y uno como que no entiende mucho. Y para nosotros como occidentales, esto es una forma de comunicarse muy particular y muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Uno, y ya lo hemos comentado en algunos otros pasajes, estamos acostumbrados a que la comunicación sea lineal y que las ideas se vayan sucediendo una tras otra. Pero para los judíos, para los hebreos particularmente, en aquel tiempo, no sé cómo pensarán hoy, pero cuando uno ve los escritos hebreos en la Biblia, uno se encuentra que este tipo de comunicación era natural. Ellos utilizaban muchas estructuras de repetición. Iban una idea, iban después a otra, después repetían la primera, después repetían la segunda, a veces empezaban con una idea y terminaban con esa misma idea al final, a veces la idea central la ponían en el medio. El hecho es que la manera de comunicarse de ellos es diferente a la nuestra. Y evidentemente para nosotros es complicado a veces, leemos un texto como este y sentimos que la cosa va saltando y nos cuesta tener una visión global del pasaje y entender qué es lo que nos está queriendo comunicar el pasaje, porque vemos como las ideas fraccionadas. En el caso de ellos estaban acostumbrados, nacieron así, fueron criados así, y automáticamente, de alguna manera, ellos podían juntar las ideas y tener una visión global, un entendimiento de lo que se estaba queriendo comunicar. Ahora, para nosotros, entender un texto como este, como lo hicimos hace algunas semanas, tenemos un trabajo previo que hacer. Nosotros, no sé hace cuántas semanas, vimos un texto en el que encontramos también una serie de repeticiones. Encontramos un discurso en el que las ideas se iban sucediendo una tras otra, se repetían y no teníamos una idea completa de una sola vez, sino teníamos una idea fraccionada en distintas partes. Como hicimos aquella vez, hoy lo que vamos a hacer es reorganizar un poco el texto. Vamos a tomar cada idea y en lugar de verla fraccionada, vamos a leerla completa. Vamos a ver todo lo que nos habla de la primera idea, vamos a leerlo juntos. Todo lo que nos habla de la segunda idea, vamos a leerla junta. Todo lo que nos habla de la tercera idea, vamos a leerlo juntos. Esto lo que nos va a permitir es, con nuestra mente occidental, entender el pasaje de una manera global, entender qué es lo que esto nos está queriendo comunicar. Si no lo hacemos, ¿cuál es el peligro? Que si yo tomo el primer segmento de una idea y lo analizo por separado, sin ver el resto de esa idea, me quedo con una idea a medias. Si veo después otro segmento de esa misma idea y no veo la relación que tenía con lo primero que leí, no voy a tener nunca la visión completa de lo que el Señor está queriendo comunicar con cada una de esas ideas y cómo esas ideas se relacionan entre sí. No sé si me están siguiendo. Puede resultar un poco complejo cuando comenzamos a hacerlo, pero una vez que nos acostumbramos a esto y lo vamos poniendo en práctica cuando leemos las Escrituras, claro, requiere tiempo, requiere que agarremos un marcador y que empecemos a rayar. Y empecemos a subrayar con distintos colores. Y cuando tenemos un texto subrayado en distintos colores, de repente nos damos cuenta en que, aquí tengo amarillo, aquí tengo amarillo, aquí tengo amarillo. Oye, son la misma idea. Y cuando las leo juntas, me doy cuenta que, wow, ahora sí tiene sentido. Recordemos que muchos de estos textos fueron escritos para hebreos. Y como occidentales, tenemos un trabajo adicional que hacer para poder entenderlo de manera
profunda, de manera completa. Lo que vamos a hacer hoy es eso, vamos a reorganizar, pero antes de pasar al discurso como tal, vamos a ver el preámbulo que Juan nos presenta. Juan, antes de comenzar a decir lo que Jesús nos dijo, nos pone el escenario. Ahí en los versículos 16 al 18 nos dice, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Como dijimos antes en el pasaje anterior, vimos el episodio en el que Jesús se encuentra con aquel hombre paralizado por 38 años y lo sana en el día de reposo. Vimos cómo los judíos, cuando se encontraron con ese hombre, lo que hicieron fue acusarlo y decirle que estaba quebrantando el sábado, y este hombre, en lugar de decirles, pero es que no ven que estoy sano y no me metí al agua, fui sanado. Inmediatamente le dijeron, tú estás quebrantando el sábado, y él dijo, no es culpa mía, el que me sanó me dijo que cargara mi camilla. El pasaje termina de una manera triste. Los judíos acusando a este hombre porque está cargando su camilla, y este hombre acusando a Jesús porque por culpa de que él le dijo que cargara su camilla, él quebrantó el sábado. El hecho es que este hombre no se encuentra con el Salvador, recibe una sanidad del cuerpo, pero no recibe la salvación de su alma. Juan comienza el pasaje de hoy diciéndonos que precisamente por eso los judíos perseguían a Jesús, pues estaba sanando en día de reposo. Jesús les decía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Y Juan nos aclara las implicaciones de esa frase. Porque uno la lee y uno no tiende a ponerse en las sandalias de un judío que escucha, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Para aquellos judíos eso era una frase tremenda, tanto que el texto nos dice que redoblaban sus esfuerzos para matarlo. ¿Por qué? Porque no solo estaba quebrantando el sábado, sino que estaba llamando a Dios su Padre, su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. ¿Se dan cuenta que Juan, antes de pasar al discurso de Jesús, nos está aclarando que Jesús se estaba presentando y estaba dejando claro que él era el Hijo de Dios y que se estaba presentando a sí mismo como uno igual al Padre, con la misma autoridad del Padre? ¿Recuerdan lo que leímos en el primer versículo del Evangelio de Juan? En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan nos hace recordar esto antes de presentarnos el discurso de Jesús, porque de alguna manera nos ayuda y nos permite ver la completa autoridad que Jesús tenía siendo Dios para presentar y hacer cumplir la voluntad del Padre entre los hombres. No fue un enviado cualquiera. No fue, mira tú o tú o tú. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, con la completa autoridad del Padre, con el completo poder del Padre, siendo uno con el Padre, siendo igual al Padre. Fue Él el que vino a hacer cumplir la voluntad del Padre entre los hombres. Y en función de esto vamos a ver el discurso de Jesús. Y ahí vamos a ver tres aspectos que en este discurso el mismo Jesús nos presenta sobre su ministerio y sobre cómo Él fue enviado por el Padre para cumplir su voluntad. ¿Y cuál es esa voluntad que Él fue enviado a cumplir? Y el primer aspecto que Jesús nos menciona en el discurso es que Él solamente hace la voluntad del Padre. Él no vino a hacer absolutamente nada que no fuese lo que el Padre le mandó a hacer. Versículos 19 y 20, vamos a leerlos de nuevo.
Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por cuenta propia, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas les mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. El Hijo no puede hacer nada por cuenta propia, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Más claro, imposible. El Hijo hace lo que el Padre le manda a hacer. Y cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Cualquier cosa que hace el Padre. Cualquier cosa. ¿Recuerdan lo que leímos en el capítulo 1? Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. El poder que hay en el Padre está en el Hijo. Lo que hace el Hijo es lo que el Padre hace. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la magnitud de esta declaración? ¿Se dan cuenta de la magnitud de quién, de lo que esto implica, de las implicaciones que esto tiene sobre quién era el que estaba hablando con aquellos judíos? Siendo Dios, Jesús tenía la completa autoridad y el poder para hacer cualquier cosa. Y estos hombres le estaban diciendo que porque estaba sanando el sábado. Él tenía la completa autoridad para hacer cualquier cosa, el completo poder para hacer cualquier cosa. Y como tal, les dice: cosas más grandes. Haré cosas más grandes que estas. Haré cosas más grandes que sanar por pura gracia a un paralítico que ni siquiera tuvo fe. Haré cosas mucho más grandes que estas. Y la pregunta que uno debe hacerse: ¿cuáles son esas cosas más grandes que va a hacer? El versículo 30 nos dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. ¿Cuál era la obra más grande que iba a hacer Jesús aquí? ¿Sanar a algunas personas? Cumplir la voluntad de aquel que lo envió. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús cuando los discípulos le dijeron: ¿ya comiste? Mi comida es otra. ¿Es hacer qué? La voluntad del que me envió. El mayor milagro sería cumplir la voluntad del Padre. ¿En dónde? En un mundo caído, entre un grupo de criaturas desobedientes, enemigas de Él, entre un grupo de criaturas condenadas a pasar la eternidad recibiendo la justa y santa ira de Dios. La cosa más grande que nosotros íbamos a ver no eran las sanaciones. Lo más grande que aquellos hombres iban a ver, lo más grande que nosotros como hombres podemos ver, no fue que Él resucitó a Lázaro y lo sacó de esa tumba. No fue que sanó a muchos. Fue que siendo Dios, vino a cumplir la voluntad del Padre ofreciéndose en esa cruz y dándole vida a los que estaban muertos. Y eso nos lleva a responder esa pregunta. Y bueno, si el mayor milagro era hacer la voluntad del Padre, si la mayor obra era hacer la voluntad del Padre, ¿cuál es esa voluntad? Y ahí está el segundo aspecto de lo que Él nos presenta. Él vino a dar vida a quienes estaban muertos. No vino a sanar, no vino a prosperar, no vino a dar felicidad, vino a dar vida a quienes estaban muertos. Los dos polos, los polos más opuestos. ¿Qué es lo completamente opuesto a la vida? La muerte. Versículo 21, volvemos un poco más arriba. Jesús dice: porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Lo leo de nuevo: porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Ahora, ¿a qué muertos se está refiriendo Jesús? A Lázaro, esos muertos a los que Él da vida estaban más muertos que un cadáver. Esos muertos de los que Él está hablando eran muertos espirituales, literalmente cadáveres andantes.
Seres que caminan, respiran, pero que están muertos porque son enemigos de Dios. Porque están destituidos de la gloria de Dios, porque están separados de Dios. Seres que caminan, pero caminan en independencia a Dios, haciendo su propia voluntad. En el 25 él dice, ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz de Dios y los que la oigan vivirán. Déjenme leer el 21 y el 25 seguidos. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ya ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. ¿Cuál era el medio por el que esos muertos tendrían vida? El escuchar la voz del Hijo de Dios. Su voz, su palabra era el medio y la condición, escucharla. Los que la oigan vivirán. Los que escuchen y crean vivirán. El versículo 28 y la primera parte del 29. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí. ¿Se dan cuenta que el alcance de esto trasciende la tumba? Que el alcance de esto trasciende la realidad que nosotros podemos contemplar ahorita con nuestros propios ojos. Aquí sí nos habla de la tumba. Y nos dice que los que están ahí, muertos, resucitarán. En pocas palabras, Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, o la voluntad del Padre es que Él le dé vida a quienes escuchen su voz. Los que oigan, vivirán. ¿Y cuál es la pregunta que debemos hacernos frente a esta declaración? ¿Y qué va a pasar con aquellos que no escuchen? ¿Y qué es lo que va a pasar con los que no escuchen su voz? Si los que escuchen vivirán, ¿qué va a pasar con los que no escuchen? Vamos a leer versículos 22 al 24. Porque nos habla del tercer aspecto, y es que Él va a juzgar a quienes no crean en Él. Versículos 22 al 24. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. De una manera muy clara, Jesús nos está diciendo que el juicio de Dios ha sido delegado en el Hijo. Quien honra al Hijo, honra al Padre. Pero ¿qué pasa con quien no honra al Hijo? No honra al Padre. O en otras palabras, deshonra a Dios. El que no honra a Jesús, deshonra a Dios. ¿Qué debe preguntarse uno delante de esta declaración? Si no honras a Jesús, no honras a Dios. Más bien, lo deshonras. ¿Qué debemos preguntarnos? ¿Y cómo honro a Jesús? ¿Y cómo honramos al Hijo? Porque si honramos al Hijo, evitamos el juicio. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra, versículo 24, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado. Ha pasado de la muerte a la vida. ¿Y por qué en Jesús hay vida? ¿Por qué en creer en Él hay vida? ¿Por qué en Él los muertos espirituales, esos que son enemigos de Dios, esos que están separados de Él, pueden tener comunión con Dios? Versículos 26 y 27. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo.
y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que Él es el Hijo del Hombre. Hermanos, Jesús, siendo Dios, tiene vida en sí mismo. Escuchar a Jesús es escuchar ¿a quién? A Dios mismo. Creerle a Jesús es creerle ¿a quién? A Dios mismo. Relacionarnos con Jesús es relacionarnos ¿con quién? Con Dios mismo. No hay separación. Negar a Jesús es negar ¿a quién? A Dios. ¿Y qué pasa cuando negamos a Jesús? Y recordamos que Él es quien tiene la autoridad para juzgar. Al relacionarnos con Él, nos estamos relacionando con Dios, pero al negarlo a Él, lo estamos negando a Él. Estamos negando también al Padre. Ahí en el versículo, en la segunda parte del versículo 29 dice, en la misma línea, los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Quiero leer estos versículos uno tras otro. Voy a empezar en el 22, voy a leer hasta el 24, voy a saltar al 26 y 27 y después al 29, la segunda parte. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos los que honren al Hijo como lo honran a Él, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que Él es el Hijo del Hombre. Los que hayan hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que hayan practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Jesús cierra la idea diciendo que todos resucitarán. Los que han hecho el bien para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Ahora, ¿qué significa hacer el bien y qué significa practicar el mal cuando lo vemos en el contexto de lo que Jesús está diciendo en este pasaje? Porque si lo tomamos solito, pudiéramos decir que depende de mis buenas acciones. Si yo he hecho tal cosa y he hecho esto y he hecho tal esto, si lo sacamos del contexto del pasaje, pudiéramos decir que se trata de obras, que se trata de la conducta del individuo. Pero fíjense lo que hemos venido viendo en toda esta secuencia. Quien honra al Hijo, honra al Padre, pero quien no honra al Hijo, deshonra a Dios. El que escucha a Jesús y le cree al Padre, tiene vida eterna y no será juzgado. Pero el que no escucha a Jesús y no le cree al Padre, que lo envió, continúa sujeto al juicio. Hermanos, ¿se dan cuenta que la peor expresión de la desobediencia del hombre es no creerle a Dios? La mayor expresión del mal es no creerle a Dios. No hay mal superior a ese. No creerle a Dios es practicar el mal. No creerle a Dios es lo peor que podemos hacer. Él es el creador, Él es el soberano, Él es el santo, santo, santo. Él es el omnipotente, el omnipresente, el que todo lo puede, el que todo lo hizo, el dueño de todo. El que nos hizo, el que nos dio vida. Y tenemos el tupé de no creerle. Lo peor que el hombre puede hacer es no creerle a Dios. El que escucha a Jesús y le cree al Padre tiene vida y no es juzgado. Pero el que no escucha y no le cree continúa en condenación, ya ha sido juzgado. La peor expresión de la desobediencia es no creerle a Dios. Al final, los que hayamos creído, vamos a resucitar para tener vida con Dios. Pero ¿qué va a pasar con quienes no han creído? Desaparecen, se evaporan, también resucitan, pero para juicio. Él está aclarando,
Unos resucitarán para tener vida, pero los otros para ser juzgados. Y juzgados de acuerdo a sus pecados, que, como estuvimos hablando hace un momento, como nos recordó David con aquel pasaje hermoso de Isaías, van a enfrentarse al Dios santo, santo, santo. Hermanos, lo que Jesús nos está presentando a lo largo de este pasaje es un mensaje muy claro y muy directo que no deja lugar a dudas. O sea, cuando uno ve este pasaje y lo entiende, no podemos decir, bueno, es que hay distintas maneras de acercarse a Dios. Hay distintas maneras de reconciliarse con Él. Él es Dios. Jesús es Dios. Y fue enviado por el Padre a hacer su voluntad. No es un maestro. Y la voluntad del Padre, ¿cuál es? Es rescatar de la muerte, dar vida a quienes escuchen la voz de Jesús, a quienes escuchen lo que Él dijo y crean en el que lo envió a este mundo a entregar su vida en la cruz. La voluntad de Dios es rescatar de la muerte a un grupo de pecadores a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Quienes escuchen y crean no serán juzgados y pasarán de la muerte a la vida. Pero quienes no escuchen lo que Jesús dijo y no crean en el Padre que lo envió a hacer esa obra maravillosa y milagrosa en la cruz, a quienes no confíen en lo que Él vino a hacer en este mundo, serán juzgados y condenados por la eternidad. Jesús no está presentando un abanico de opciones. Jesús está presentando dos grupos. Jesús nos está diciendo claramente que o estamos aquí o estamos acá. Solamente hay dos grupos. El grupo de los que escuchan, creen y tienen vida eterna, y el grupo de los que no escuchan, no creen y permanecen muertos. Hermanos, no hay un grupo intermedio. No hay el grupo de los que se esfuerzan por hacer y logran reconciliarse con Dios. O creen, o escuchan al Hijo, le creen y tienen vida, o no escuchan al Hijo, no le creen y permanecen condenados. Y al final, todos van a resucitar. Los que están en el grupo de los que creen resucitarán para tener vida eterna, pero los que están en el grupo de los que no creen resucitarán para una condenación eterna. Esas son las dos opciones. Y el pasaje es clarito. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿en qué grupo estamos nosotros? ¿En qué confío yo para relacionarme con Dios? ¿Confío en la obra que Él hizo? ¿Puedo decir que voy a resucitar para vida porque he escuchado su voz, he escuchado su palabra y he creído al que le envió? Y en consecuencia, diligentemente busco escuchar la voz de Él. Diligentemente busco conocerlo más. ¿He creído? ¿O estoy en el grupo de los que busco un Dios diferente al Dios de la Biblia? Porque creerle a Él es creer en lo que Él reveló en las Escrituras. Y hay muchos que dicen creer, pero creen en un Dios muy diferente al que se presentó a sí mismo en las Escrituras. No creen en ese Dios santo, 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 al que ni siquiera los serafines podían mirar a la cara. No creen en un Dios omnipotente y soberano que puede hacer lo que quiera. No creen en un Dios que puede juzgar, puede crear y destruir con el solo deseo, con su sola palabra. No creen en un hombre caído y manchado por el pecado que no tiene cómo reconciliarse con Dios.
Creen en una humanidad que tiene la capacidad de redimirse a sí misma. Creen que en sus corazones y en su voluntad está el poder para hacer el bien. Pero cuando nos enfrentamos con el Dios de la Biblia, vemos a ese Dios santo, santo, santo que se hizo hombre. Y se hizo hombre porque sus criaturas no podían hacer absolutamente nada para reconciliarse con Él. Y Él vino a pagar el precio para salvar a los suyos. Hoy en día, lo que muchas personas que se llaman a sí mismas cristianas confiesan es un Dios diferente al de la Biblia. Y la pregunta que tenemos que hacer hoy, que en nuestra intimidad, es: ¿en qué Dios hemos creído nosotros? Le hemos creído a Jesús. Hemos creído en lo que Dios hizo a través de Él, en esa cruz, como un acto soberano por gracia y como un acto que fue absolutamente suficiente y único. ¿O creemos en un Dios diferente? Creemos en un Dios fabricado en nuestra mente, en un Dios que está ahí no para darnos vida, sino para darnos prosperidad y para darnos felicidad y para darnos sanidad y para darnos otras cosas. ¿En qué Dios hemos creído? Y la pregunta que sale en consecuencia: ¿a cuál Dios predicamos? ¿Cuál es el Dios que compartimos con las personas que están allá afuera? Vamos a tomarnos la semana para meditar sobre esto. Con toda honestidad, ¿en qué Dios creemos? ¿Hemos creído verdaderamente en el Dios de la Biblia? ¿En el que se reveló a sí mismo en la Biblia? ¿Le hemos creído a Jesús y hemos creído en la obra que Él hizo? ¿O creo en un Dios que he fabricado yo en mi mente, que está más cercano a mis propios deseos, mis propios planes y mi propia realidad humana, que lo que Él vino a hacer, que es tomar un hombre muerto, un cadáver andante, y darle vida? Tomar un hombre condenado y darle vida eterna. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este pasaje, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que hay solamente dos grupos. Gracias por recordarnos que estar en el primer grupo no depende de nosotros, Señor, no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestra obediencia, de nuestras acciones, de nuestra conducta moral. No depende de nuestro esfuerzo, sino depende de creerte a ti. De creer en lo que Jesús dijo, de creer en lo que tú has revelado en las Escrituras y de confiar en lo que tú hiciste en esa cruz. Señor, reconocemos que muchas veces el Dios que está en nuestra cabeza es un Dios que hemos fabricado. El Dios que quiere nuestro corazón, que se parece mucho más a un genio de una botella que nos da los deseos y nos cumple los planes y los sueños que nosotros tenemos como seres humanos. Que ese verdadero Dios que eres tú, ese Dios soberano, santo, santo, todopoderoso, que todo lo puede y todo lo hace, que nos ayudes a entenderte, a verte, a conocerte, a escucharte. Te pedimos, Padre, que si estamos poniendo nuestra mirada, Señor, en algo diferente a lo que tú revelaste en tus Escrituras, Señor, nos confrontes, nos quebrantes y nos ayudes, Padre, a mirarte, a verte y a creer en ti por quien tú eres y por lo que tú has hecho. Te damos el honor y te damos la gloria, Padre. Y te bendecimos y te alabamos y te pedimos que nos guíes esta semana en tu voluntad, que nos lleves de la mano, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.